pertenecientes a la cadena Al Jazeera, quien intentó mantener una conversación telefónica con uno de los hijos de Muammar al-Gaddafi, pero tenemos también a través de la pantalla de Telesur nuevamente a nuestro enviado especial Rolando Segura. Rolando, te escuchamos. ¿Cuáles son los datos de último minuto? No, la información se mantiene, la incertidumbre y la tensión acá en Trípoli, cuando entramos ya en un segundo día de enfrentamientos entre voluntarios y el ejército libio con grupos armados que están en la capital libia. En diferentes puntos de la ciudad se han producido estos disparos, estas explosiones, y se han mantenido hasta altas horas de la noche. Desde hace unos minutos ya no se escuchan este tipo de disparos, al menos en esta zona acá cercana al hotel donde se encuentra la prensa internacional, pero según reportes que hemos recibido en otros puntos de la ciudad, se mantiene esta situación irregular. Rolando, ¿ha habido algún pronunciamiento reciente por parte de los opositores al líder libio Muammar al-Gaddafi? Repite, por favor. ¿No? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Cuál o si ha habido, algún pronunciamiento reciente por parte de los rebeldes opositores al líder libio Muammar al-Gaddafi, una vez que han manifestado haber tomado la capital libia, Trípoli? Bueno, los rebeldes, una de las declaraciones que han hecho es que precisamente uno de los hijos del líder libio, Saif al-Islam, habría sido capturado. Una cadena árabe daba esta información y decía que había sido capturado precisamente acá en el Hotel Rizzo, pero hoy Saif al-Islam, al menos ninguno de los representantes de la prensa lo vio por acá. Sin embargo, la Corte Penal Internacional dio confirmación de que Saif al-Islam habría sido capturado durante este día. Esta es una de las declaraciones que ha hecho el Consejo Nacional de Transición. Otras de las informaciones que han trascendido también en Bengasi es la celebración en esa zona del este del país por lo que está presumiblemente ocurriendo en Trípoli, que sería ya la entrada y el supuesto triunfo de los rebeldes en la capital. Bueno, Rolando, para establecer una localización más exacta del lugar donde te encuentras, ¿cuán lejos o cerca pudiéramos decir que está el hotel donde tú te encuentras actualmente, digamos, de la llamada Plaza Verde? Te escuchamos. La Plaza Verde está hacia el centro de la capital, y este hotel está un poco más hacia el oeste, hacia el este, digamos, a unos 10 minutos de la Plaza Verde. En este minuto no tenemos confirmación de qué es lo que está ocurriendo allí. Recuerden que ya son pasadas las 2:30 de la madrugada. Has citado opiniones de los rebeldes, de, digamos, la parte opositora al líder libio Muammar al-Gaddafi, pero quisiéramos también conocer cuál es el sentir de las últimas horas de los seguidores de Muammar al-Gaddafi, si has tenido información reciente sobre eso. Bueno, una de las situaciones que nos han explicado algunos residentes acá es que precisamente cuando comenzaron estos enfrentamientos, estos grupos armados comenzaron a disparar en la capital libia, se sintió cierta confusión y mucha gente se quedó en su casa. También es justo señalar que desde el día anteayer ya se existían rumores en la capital libia de que existiría una situación irregular como la que se ha presentado ya en las últimas 48 horas. Hay muchas de las personas que dicen ser seguidoras del líder libio Muammar al-Gaddafi y de la bandera verde han dicho durante los últimos días que defenderían su capital, que defenderían
su independencia y su soberanía. Incluso en ocasiones se hablaba que más que defender a Gaddafi, lo que estaban era defendiendo y lo que estaban era reclamando el respeto y el derecho a sus recursos naturales, por entender que en realidad de lo que se trataba era de una agresión de lo que se llama, que le han dado en llamar los seguidores de Gaddafi, de los colonialistas cruzados. Esa es la posición de los seguidores de Gaddafi, de los defensores de la bandera verde. Sin embargo, por otra parte, las personas que sí que están a favor del Consejo Nacional de Transición hablan de la necesidad de instaurar, de promover la democracia y los derechos humanos en Libia. Sin embargo, lo que ha ocurrido durante los últimos 5 meses de bombardeos de la Organización del Atlántico Norte es un elevado número de vidas que se han perdido, sobre todo de civiles. Se cuentan, según las autoridades del Ministerio de Salud de Libia, más de 1.200 las personas que han muerto producto precisamente de estos bombardeos, personas civiles. Vale la pena extenderse un poquito sobre este tema, Alfredo. ¿Qué tan lejos están los países de la América Latina de sufrir una agresión similar a la que pasa Libia ahora? Bueno, en Latinoamérica, sobre todo, yo veo, voy a ser muy claro, Venezuela, con la reciente medida que acaba de tomar de repatriar su depósito de oro y sus divisas que tenía en el Banco Internacional de Pagos. Aquí hago un paréntesis: el Banco Internacional de Pagos, el presidente del Consejo de Administración es el entrecomillado mexicano Guillermo Ortiz Martínez, quien fue el que regaló, aniquiló la banca nacional mexicana para favorecer a la banca anglosajona y española. Es decir, nada más un demente puede tener sus ahorros bajo custodia de Guillermo Ortiz Martínez, si es que no saben quién es. Entonces, ante esta situación, yo creo que lo que acaba de hacer Venezuela, desde el punto de vista geopolítico, es una jugada de gran trascendencia, pero muy riesgosa. No hay que perder tampoco la dimensión. El que se haya aliado a los países del BRIC es muy interesante, pero no olvidemos que Venezuela está lejos del foco de acción de Rusia y de China, quienes lo pudieran defender, y Estados Unidos no se tentará, a mi juicio. La OTAN, ya lo vimos, Gran Bretaña con la cuestión de las Malvinas en contra de Argentina, y hoy Estados Unidos pues tiene puesta la mira en los recursos estratégicos de Venezuela, específicamente su oro, que parece ser tiene las mayores reservas del mundo, y del petróleo, que también tiene las mayores reservas del mundo. Así que yo creo que son momentos de grave riesgo para Venezuela, que debe estar alerta y preparada a una intervención militar. Mañana van a inventar un cuento tejano de derechos humanos o de ayuda humanitaria, pero en realidad sí, a mi juicio, sí corre grave riesgo Venezuela debido a esta medida muy temeraria de parte de su presidente. Sin duda estaremos pendientes. Alfredo Jalife, analista económico desde la Ciudad de México. Se generan noticias desde Libia. A esta hora conversamos con nuestro enviado especial Rolando Segura en el presente avance informativo de Telesur Noticias. Rolando, adelante, te escuchamos. ¿Cuáles son las informaciones de último minuto? Sí, gracias. La información a esta hora en Trípoli es que continúan los bombardeos de la Organización del Atlántico Norte. Hace apenas minutos una explosión estremeció el centro de la ciudad como continuidad de los bombardeos que desde esta mañana se producen en la capital libia, algo que tiene también su réplica en ciudades del oeste del país. En Zawiya se han mantenido hoy los bombardeos, y particularmente una noticia
noticia llegó acá al Centro de Prensa Internacional, y es el asesinato por parte de helicópteros Apache de la OTAN de Hassan Ibrahim, hermano del vocero del gobierno libio Musa Ibrahim, quien murió durante este bombardeo de la Organización del Atlántico Norte. Hoy ha sido un día en que el gobierno libio ha anunciado también que está listo para un cese al fuego, algo que, según el primer ministro libio, ha sido una disposición del gobierno de su país desde el inicio del conflicto, y al mismo tiempo aseguró que se están llevando a cabo conversaciones que tal vez en los próximos días podrían darse buenas noticias para quienes desean la paz en Libia, pero al mismo tiempo alertó de que la OTAN no respeta las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y entonces no tiene legitimidad. Por otro lado, expresó también que hay total control de la situación en el país, pero continúan estos ataques de la OTAN contra Libia. Bueno, era Rolando Segura con la actualización de lo que sucede actualmente en el país norafricano, Libia. Se incrementan los ataques en la capital. Nosotros vamos a continuar indagando sobre el particular y evidentemente en próximas emisiones le brindaremos estas informaciones. Gracias, Rolando. Hasta un próximo encuentro. Volvemos con noticias del mundo, un recorrido que comenzamos en Libia. Hassan Ibrahim, hermano del vocero del gobierno libio, Musa Ibrahim, murió por un bombardeo de la OTAN ocurrido este jueves en la ciudad de Zawiya, al oeste de Trípoli. Desde que comenzó la ofensiva de la OTAN sobre Libia hace 6 meses, el portavoz del gobierno libio y traductor de los funcionarios, Musa Ibrahim, ha denunciado las bajas humanas y las destrucciones causadas por los ataques del bloque bélico del Atlántico Norte. Este jueves, Musa perdió a su hermano Hassan en un bombardeo de las fuerzas imperiales sobre la ciudad de Zawiya. Al menos 37 periodistas de distintos medios internacionales permanecen atrapados en las instalaciones del Hotel Rixos, resguardados del fuego cruzado que se vive en la capital libia. El enviado especial de Telesur a ese país, Rolando Segura, manifestó que tienen serias complicaciones para informar acerca de la situación. Adicionalmente, carecen de suministro eléctrico en el lugar. Mientras continúan los combates entre el gobierno libio y los grupos armados apoyados por la OTAN, miles de civiles sufren la violencia organizada desde el exterior. El único hospital en funciones en Trípoli ha rebasado su capacidad ante la gran cantidad de heridos de los últimos 3 días. En las últimas 12 horas, los bombardeos de la Alianza Atlántica han dejado 1.667 muertos y más de 1.000 heridos. Esta cifra duplica los 300 fallecidos registrados desde el inicio de las agresiones, según cifras de Naciones Unidas. Para hacer un análisis sobre la situación de lo que está ocurriendo en Libia, tenemos un contacto con Argentina. Y Rusia, por su parte, instó a la comunidad internacional a no interferir en los asuntos internos de Libia a través de un comunicado. El gobierno ruso pidió el cumplimiento de las resoluciones de la ONU que hacen referencia a la no intervención en cuestiones de otros países. Rusia también solicitó ayuda para la población civil de la nación en conflicto. El documento señala que tras el fin de las hostilidades debe iniciarse un proceso político en el que se creen organismos legales de gobierno. Regresamos y para analizar la situación que ocurre en la nación libia, conversamos a esta hora con la analista política Sarah Sloan, quien nos acompaña desde Estados Unidos. Saludos. ¿Qué pasaría si en lugar de una renuncia hay un derrocamiento del gobierno de al-Gaddafi? ¿Qué significaría esto para Libia y para el resto del mundo árabe? Bueno, creo que tenemos que reconocer que lo que ha pasado en los últimos meses, la resistencia por parte de las fuerzas de Libia a los masivos ataques y bombardeos de la OTAN, en realidad ha sido algo similar a una batalla de David y Goliat. Libia es un país pequeño, cuenta con unos 6 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto es 1 de 10 del presupuesto del que goza el Pentágono. O sea, que es un país que se ha enfrentado a las fuerzas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otras fuerzas armadas imperialistas, y han resistido por más de 5 meses y aún pueden resistir. Pero sabemos que no tenemos que apoyar políticamente al régimen de Gaddafi al fin de darnos cuenta de que su salida o derrocamiento y sustitución por las fuerzas de los llamados rebeldes, que pretenden convertirse en un gobierno clientelista a los intereses de Estados Unidos y Europa, significaría un retroceso para el pueblo de Libia y para el resto de África y las naciones árabes. Señora Sloan,
qué les pasaría a las reservas económicas de Libia, específicamente al crudo de Libia, si al-Gaddafi renunciara. Bueno, de haber un nuevo régimen clientelista o títere en Libia, eso solo significaría retroceder o deshacer todo aquello que el régimen de Gaddafi pudo lograr a lo largo de las últimas 4 décadas. En 1969 hubo una revolución en Libia que derrocó a la monarquía que se sustentaba del apoyo colonialista y que había existido por mucho tiempo. Cuando esto pasó, la gente expulsó a las bases estadounidenses, británicas y extranjeras de su país y además empezaron a utilizar sus reservas de crudo, las más grandes en África, y las utilizaron para el desarrollo de su país. Lo utilizaron también para programas de educación y salud, no solo para el pueblo de Libia, sino también para otros países africanos y pueblos árabes. Es cierto que en años recientes el gobierno libio creó un tipo de acercamiento con los países imperialistas a fin de expandir sus mercados. Sin embargo, esto no quiere decir que abrieron las puertas de su país inundándolo con un neocolonialismo. Y pues la intención de la intervención de la OTAN es dar vuelta atrás al tiempo y convertir a Libia en una neocolonia. No una colonia como en los viejos tiempos, cuando los imperios gobernaban, sino una neocolonia en la cual este país tendrá su propio gobierno, pero uno que es absolutamente clientelista a los pedidos de los imperios. La intención de la OTAN es instalar un gobierno que vele por los intereses de los imperios. Bueno, lo que actualmente está sucediendo en Libia, ¿podría sentar precedentes para Siria? La situación en Libia y en Siria son un tanto diferentes. Ambos países tienen gobiernos que no son excepcionalmente revolucionarios, pero sí han buscado tener un camino independiente y que por ello han tenido roces con Estados Unidos y otros países europeos. Lo que pasó en Libia al inicio de la guerra civil fue que la OTAN vio que las fuerzas opositoras al gobierno, los llamados rebeldes, eran una fuerza viable a gobernar. Vieron que ellos tenían un interés en constituirse en un gobierno clientelista y pues que se los podían llevar hacia el poder. En Siria, si bien hay fuerzas opositoras al gobierno, los imperios aún no ven alguna fuerza que sea viable a tener el poder en sus manos. Estos imperios aún no ven que haya una fuerza que será clientelista, que servirá a sus intereses. Por este motivo, hasta el momento solo ha habido una intervención política y no una intervención militar. Claro que esto no quiere decir que no sucederá. Y por último, señora Salón, ¿cómo calificaría usted el papel desempeñado por Europa y Estados Unidos en esta intervención a Libia, tomando en cuenta que los pronunciamientos están enfocados en la renuncia de Gaddafi y no en los cientos de muertes que han ocasionado a lo largo de los últimos meses? El colonialismo de esta era es distinto al de otros tiempos. Ahora vemos que este nuevo colonialismo viene disfrazado de discursos sobre ayuda humanitaria. Vemos que Estados Unidos, Francia e Inglaterra están bombardeando Libia para salvar Libia, como si esto fuera algo posible. Pero a fin de poder justificar, se han enfocado en los supuestos grandes crímenes del gobierno de Gaddafi. Claro, a pesar de que esto no se ha presentado evidencia alguna de estos supuestos crímenes. Además, por medio de esto, ellos logran bloquear de la vista pública los resultados de su campaña de bombas. Solo a lo largo del último mes, tomando en cuenta que esto lleva desarrollándose por 5 meses, la OTAN ha desarrollado unas 75.000 misiones de bombardeos y solo durante el primer día de la intervención de la OTAN lanzaron 112 misiles. El resultado de esto es destrucción masiva de Libia, tal y como cualquier guerra. They've carried out 7,500 bombing missions. The first day alone of the intervention, Agradecemos a la señora Sarah Sloan desde los Estados Unidos por su análisis para Telesur en torno a la situación que actualmente se está viviendo en Libia. Pero también quiero que prestemos atención a lo que se transmitía por el canal estatal. Se habla también del tratamiento de lo que sucede. Estas son imágenes que llegaban, fíjense la fecha, ahí tienen identificado abajo, 21 del 8 del año 2011, es decir, el día de ayer, este canal estaba transmitiendo a las víctimas, los heridos. Pedimos disculpas por la dureza de estas imágenes. Y esos negros que van a ver interrumpidos son los que provenían de esa señal. No hay errores de edición, simplemente es tal cual estaba siendo transmitida la señal el día de ayer. Este periodista de este canal estaba visitando las zonas afectadas, mostrando los cuerpos a los heridos para de alguna manera mostrar la realidad de lo que se vivía. Con dolor, con gritos, con indignación, estos periodistas estaban mostrando todo lo que sucedía, recordemos, en ese día, en el mismo en que las fuerzas rebeldes ingresaban a la capital de Trípoli. Y de golpe, fíjense cómo cambió el tratamiento. De golpe aparecen estas imágenes
que son manifestaciones a favor del líder libio Muammar Gaddafi. Pero fíjense, no tiene fecha, no tiene un reportero que haga una cobertura, no tiene tampoco un locutor en estudio. Sin identificar aparecen llamativamente estas imágenes, el mismo momento en que esos rebeldes estaban avanzando por la capital libia, recordemos, por supuesto, con el apoyo previo a bombardeos por parte de la OTAN en ese mismo territorio. Esto no se podía identificar si era en vivo, en dónde era, de qué fecha era, porque recordemos, esto fue inmediatamente demostrar la dureza y la crueldad de lo que se vivía, se pasaba a estas imágenes, más que llamativo. Pero esta mañana hubo un cambio. Pasaron películas, pasaron documentales culturales, este mismo canal estatal que según nos informan, nuestro enviado especial estaría en manos de los rebeldes. Y fíjense qué se ve ahora. Vamos a ver la imagen. Esto es lo que se ve, una pantalla en negro, solamente con el logotipo del canal. A partir de las 10 o 10:30 hora Caracas, la señal quedó en silencio, quedó directamente nula. Eso es lo que está llegando a través del canal estatal. Recordemos, también hay cortes de energía en diferentes sectores. Por eso se nos dificulta el contacto con nuestro compañero Rolando Segura. Eso es lo único que se puede ver entonces del canal estatal libio, luego de haber sido tomado por los grupos rebeldes. Rolando, una vez más te pedimos, al igual que al doctor Jalife, te mantengas junto a nosotros porque como pueden apreciar a través de la pantalla nuestros amigos televidentes, tenemos una conversación tripartita. Vamos a volver al análisis con el doctor Alfredo Jalife, quien se encuentra en México y está reflexionando junto a nosotros a través de la pantalla de Telesur sobre los sucesos que están aconteciendo durante estas últimas horas en la capital libia, Trípoli. Doctor Jalife, una vez más bienvenido. Y la pregunta siguiente, ¿cuáles considera usted que pudieran ser los efectos colaterales de esta intervención a Libia que pudiéramos predecir tomando como botón de muestra lo que hoy vemos en la nación norafricana? Bueno, yo pienso que ya va a ser muy difícil que el resto de los países árabes, la Liga Árabe, admita una resolución similar a la de Libia, porque el aprendizaje ha sido muy caro. Ya incluso se han dado cuenta de ello, pero ya es muy tarde para arrepentirse. Quizás sirva como ejemplo a no seguir en este tipo de intervenciones en la que la OTAN usa a las legítimas demandas muchas veces de las poblaciones para llevar adelante sus objetivos de control de los recursos energéticos, acuíferos, y ya estamos viendo últimamente auríferos y argentíferos. Aquí lo que yo quiero rescatar más que nada, y eso es lo que llama la atención, si nosotros hacemos hoy el balance de la revolución del jazmín que inicia el año pasado en Túnez, como que se está desviando de sus objetivos primarios, porque ya la está secuestrando la OTAN con objetivos geopolíticos. ¿Qué estamos viendo hoy? Que resulta mejor pertenecer a monarquías absolutas que a repúblicas, siendo estas repúblicas, llamámosle así, en la publicidad de la OTAN, no muy democráticas. Estamos hablando que en el mundo árabe hay 8 monarquías absolutas y las 8 son aliadas de la OTAN, de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia. Y aquellas repúblicas que no son aliadas de Estados Unidos corren el peligro de ser desfondadas. E incluso la única que está en tela de juicio en estos momentos es Yemen. Entonces, yo creo que hay que repensar muy seriamente lo que está ocurriendo en el mundo árabe. Yo estoy a favor siempre de las protestas juveniles, pero una cosa es el desempleo, el desencanto con regímenes que no han sabido dar solución a esta demanda global del desempleo de los jóvenes hambrientos universitarios, porque el modelo neoliberal los ha llevado a esta situación. El modelo neoliberal global, a los únicos que benefician son a la banca israelí anglosajona, a una plutocracia de Wall Street y de la City que se han beneficiado con este modelo en detrimento de sus propias poblaciones. Y el mejor ejemplo es la revuelta de los jóvenes en Gran Bretaña. De ahí que yo creo que las oposiciones en el mundo árabe y en cualquier parte del mundo tienen que estar muy conscientes de sus límites. Es decir, que una cosa es tumbar al régimen en turno
y otra cosa es acabar entregándose al peor escenario posible, que es estar bajo la férula de la OTAN-cracia. Doctor Jalife, usted catalogaba hace minutos como un acto de canibalismo las acciones de la OTAN, pero los voceros de la Alianza Atlántica y el gobierno de los Estados Unidos manifiestan que estas acciones contra el gobierno de Gaddafi, en el caso de Libia, se ejecutan en pos de los derechos humanos. ¿Su lectura al respecto? Si alguien no respeta los derechos humanos, desgraciadamente son los Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo vimos en Abu Ghraib, en Irak. Nosotros no podemos contabilizar un país nada más, nosotros dedicamos a las relaciones internacionales, si no nada más serían las relaciones libias con Estados Unidos. Y no creo que Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN salgan bien libradas en el manejo de derechos humanos en Abu Ghraib. Lo que Estados Unidos hizo en Abu Ghraib, la cárcel en Bagdad, eso no lo ha hecho ninguna barbarie en la historia de la humanidad. Ahí están las imágenes y yo creo que sobra, no quiero explotar eso, pero yo creo que los últimos países que pueden hablar de derechos humanos son los miembros de la OTAN. Quien puede hablar de derechos humanos son aquellos que los respetan a carta cabal en todos los rincones del mundo y no donde les conviene. Ahora han salido con este cuento tejano del protection responsibility to protect, ¿no? Es decir, la responsabilidad para proteger. Es decir, si alguien de un opositor dice me están pisoteando mis derechos humanos, vengan y me defiendan. Vean, nosotros en México tuvimos un fraude electoral hace 6 años. Tuvimos 3 millones de manifestantes en el Zócalo, que el mismo Pentágono reconoce ha sido la mayor manifestación en la historia del mundo. ¿Y qué pasó con Estados Unidos? Y estoy hablando de un país que es vecino, su vecino, que lo conocen muy bien. Y se hicieron de la vista gorda e avalaron un fraude electoral, impusieron a un presidente que les convenía precisamente para que les entregase el petróleo, situación que ya se empezó a dar la semana pasada, con la privatización paulatina de Pemex. Eso es lo que les interesa. Y yo lo entiendo, la seguridad nacional de Estados Unidos pasa por el petróleo. Ellos, toda su civilización, si a eso le podemos llamar civilización, pasa por el control del petróleo. De eso viven. Es decir, el mundo tienen adicción al petróleo. Nada más que hoy se da una situación muy interesante. Estados Unidos vivió durante un siglo con un dólar barato, con un petróleo barato a $2 el barril hasta la época de los 70, luego se disparó el precio en la época del embargo árabe en la década de los 70 a $30, y hoy tenemos un precio del barril que está oscilando entre los 80 y los $150 el barril. Es decir, el mundo, incluso los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, léase los países árabes, léase Arabia Saudita, no están más dispuestos a regalarles y a subsidiarles su petróleo. Hoy estamos ante una nueva dimensión. ¿Por qué razón? Porque ya entraron otros jugadores, que son China, que son India, y hoy están dispuestos a pagar un mejor precio por los recursos primarios, y obviamente pues los países prefieren que les paguen $150 el barril a que le sigan pagando $2, $8 o $30. Yo creo que esto es lo que hay que tomar en cuenta, y si no vemos la dimensión de lo que está detrás, yo creo que nos vamos a perder gran parte del panorama mundial, sobre todo que tiene que ver con Libia. Si Libia no tuviese petróleo, Estados Unidos no se limitaría en absoluto de su devenir. Le interesa a Libia porque tiene petróleo. Nosotros vamos a proseguir con esta transmisión especial. Ya se escuchan reacciones desde América Latina. El presidente venezolano Hugo Chávez condenó el ataque y pidió orar por el pueblo libio, que a su juicio está siendo atacado por los gobiernos de Estados Unidos y Europa. Hoy estábamos viendo imágenes de cómo los gobiernos democráticos europeos, no todos, pero se sabe cuáles son, están demoliendo prácticamente Trípoli con sus bombas, y el gobierno supuestamente demócrata y democrático de los Estados Unidos, porque les da la gana, pues, porque les da la gana. Hoy tiraron no sé cuántas bombas y están cayendo ya de manera descarada y abierta. Ya ni siquiera se molestan en explicar nada. ¿Y para qué van a explicar? Sobre escuelas, hospitales, casas, centros de trabajo, fábricas, campos agrícolas, en este mismo momento.
Pidamos a Dios por el pueblo libio y los pueblos del mundo y paz para el mundo. Y ojalá que Dios nos ayude a que este mundo tome de verdad el camino de la paz.